Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Estamos transmitiendo simultáneamente desde aquí de Radio Nueva Luz 790 AM en Cusco. Y desde Radio Nueva Luz 790 AM estamos transmitiendo también con 101.5 FM en Quispicanchi, también con 91.9 FM en Espinar y también con 1450 AM en Quillabamba. También le queremos dar la bienvenida a nuestra audiencia internacional que está sintonizando a través del internet y el Facebook. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de este medio de comunicación en la enseñanza expositiva de la palabra del Señor. Reconocemos que tú tienes otras opciones de programas, pero han escogido para estar con nosotros en este programa donde enseñamos la palabra típicamente expositivamente, que quiere decir estamos enseñando la palabra versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo. También estamos muy agradecidos con todas las preguntas bíblicas que recibimos aquí en este programa, en este ministerio, el Talmid, y lo recibimos a través de nuestro número de WhatsApp, el número WhatsApp local aquí en Cusco. Permíteme compartirlo. El número es 993 093 959 993 093 959 y para nuestra audiencia internacional, donde recibimos aproximadamente unos 40% de todas las preguntas bíblicas que entran, vienen afuera del país de Perú a través de esa audiencia internacional. Y para ustedes el número es 51993 093 959. Repito, 51993 093 959. También no se olvide que estamos de nuevo en la mañana de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Nueva Luz 790 AM de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. Queremos también tomar esta oportunidad de extenderle una invitación cordialmente a toda nuestra audiencia de visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado. Y nuestra iglesia está ubicada en la comunidad de Manuel Prado, en Cusco. Estamos aproximadamente en la esquina de Machu Picchu y la avenida Collasuyo, la parte bajo de avenida Collasuyo con la esquina de Machu Picchu, como unos 30-40 metros a la derecha de Machu Picchu, hay un edificio alto blanco de 4 pisos y la dirección precisa de la iglesia es Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. Tenemos los cultos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Es la escuela dominical donde yo tengo el privilegio de enseñar cada domingo en la escuela dominical la palabra del Señor. Y luego a las 10:30, precisamente con nuestro pastor Martínez, comienza el culto precisamente a las 10:30 con la adoración, alabanza y la enseñanza expositiva de la palabra del Señor. Y no se olvide que los miércoles, cada miércoles tenemos un culto de oración donde estamos ahí de 6 a 7 cada miércoles precisamente. Para más información
información de nuestra iglesia, simplemente comuníquese con nosotros al siguiente número. Por favor, permíteme compartirlo una vez más: 993-093-959, 993-093-959. Ahí nos puede escribir en texto, en WhatsApp, y te mandamos toda la información de la iglesia. Vamos a rezar a nuestro estudio de la palabra del Señor aquí en Mateo capítulo 10, versículos 24 hasta 33, donde Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, alienta a no temer la persecución, alienta a no temer la persecución. Vamos a regresar, y tú sabes, nuestra costumbre es leerlo en su contexto completo y luego comenzamos a desempacar los versículos individual. Vamos a leerlo, versículo 24 hasta 33, Mateo capítulo 10. Comenzando con versículo 24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa no lo han llamado, lo han llamado Belzebú, cuánto más a los de su casa. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamad desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, si uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo, vuestro Padre, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Versículo 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33 dice: pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Habíamos dejado en nuestro estudio la última vez aquí precisamente enfocándonos en versículo 25, si te recuerdas, ¿no? Y también enfocándonos aquí en versículo 32 y 33. Y para ilustrarlo mejor, permíteme llamar su atención aquí en Marcos capítulo 2, versículos 6 y 7. Abren sus Biblias y vamos a Marcos capítulo 2, versículos 6 y 7. El texto fundamental nuestro es aquí en Mateo capítulo 10, del versículo 24 hasta 33. Pero para darle los puntos más salientes aquí, vamos a ir a Marcos capítulo 2, versículos 6 y 7. Note lo que dice. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, ¿no? Los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Ellos estaban hablando de Jesús. No se olvide que los escribas forman parte del grupo de los religiosos, ¿no? Especialmente aquellos que se encargaba de influenciar a toda la población de los judíos. Y los escribas eran más educados que los fariseos. Ellos eran los educados, los abogados de la ley de Dios. Y ellos están haciendo la pregunta de por qué habla Jesús de esta forma. Y le dice: ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ese fue el problema que le molestó a ellos, porque Cristo le habló bien claro a ellos, ¿no? Y ellos no hallaban qué hacer con él, ¿no? Y la parte donde le acusan a él de ser Belzebú, de ser alguien que viene a blasfemar, era que Cristo había dicho que sus pecados estaban perdonados. La pregunta surgió aquí. Surgió del perdón de pecados. Aparentemente el cuerpo gobernante en Jerusalén, el Sanedrín,
que es el concilio religioso de los judíos, ¿no? Había oído del profeta en Galilea que estaba realizando un singular ministerio. Se hablaba de milagros increíbles y ellos querían investigar quién era este, ¿no? El profeta que se llamaba a sí mismo Jesús de Nazaret tenía que ser investigado. ¿Mm? Era preciso estar seguros de que no enseñaba error ni extraviaba a la gente, que no estuviese amenazando con una insurrección contra la religión judía ni contra la nación que estaba bajo el dominio romano. La verdad es que los fariseos, los escribas, Sanedrín, el concilio religioso, estaba más preocupado no por la salvación del pueblo, no por el bien del pueblo, no por la sanidad del pueblo, en ningún sentido. Ellos estaban más preocupados por la posibilidad de una amenaza contra ellos, que alguien verdadero, genuino, llegara a predicar la palabra de Dios, a hablar de la salvación en Cristo Jesús, hablar de el perdón de pecados y realizar milagros donde Él suple con las necesidades de ellos literalmente. Porque el Sanedrín y el judaísmo, la religión de estos santulones religiosos, era controlar y mantener poder sobre la religión. Y la otra cosa es que la religión de los judíos, el judaísmo, este concilio se había casado, por ponerlo así, con el gobierno. Ahora ellos estaban en poder. Aquí está, en este lado tenemos el judaísmo, ¿no? El Sanedrín, el concilio de religiosos, y en este lado está el gobierno político. Y se habían casado. Y así mantenían poder. Y los dos, no solamente el gobierno romano, pero también el Sanedrín, el concilio religioso de los judíos, también abusaba de la gente. Ahora, el Sanedrín envió a una delegación a Capernaum para investigar a Jesús. Y los escribas mencionados en estos versículos, en versículo 6, versículo 7 de Marcos capítulo 2, son esa delegación específicamente. Y cuando los escribas oyeron a Jesús perdonar los pecados del hombre, reconocieron algo inmediatamente, que lo que Jesús estaba haciendo. Entonces comenzaron a razonar entre ellos mismos, ¿no? En sus mentes y en sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué blasfema? ¿Por qué blasfema este hombre Jesús de Nazaret? ¿Quién, sino solamente Dios, puede perdonar el pecado o los pecados, ¿no? Está pretendiendo ser Dios, el profeta prometido. Y ellos se asustaron por dos razones, ¿no? La primeramente, este puede ser un falso, su profeta, que viene a descartarlos a ellos, tumbarle de su torre de poder, por decirlo así, o este es el Mesías, el verdadero Mesías, y ellos fallaron en reconocerlo a él. Note bien conmigo. La pregunta la pregunta era lógica y razonable. ¿Por qué? Primeramente, la mayoría de la gente y de las religiones formulan la misma pregunta. ¿Quién, si no solamente Dios, puede perdonar pecados? ¿Quién se atrevería a decir eso? En ese entonces, debajo de la religión, la única religión que se había establecido con el gobierno. Es precisamente lo que estamos hablando aquí, ¿no? Ven, y ellos ven en Jesús, ¿no? Un mero profeta, ¿no? O algún
gran o algún gran hombre. ¿Él es un profeta común y corriente? ¿O este es un gran hombre que ellos habían fallecido en reconocer? ¿No? Nunca podía tener el derecho o el poder de perdonar pecados, porque esto iba a perturbar, ¿no? Iba a perturbar el sistema que ellos tenían. ¿Ves? En el judaísmo, ellos tenían el juego que la gente llegaba delante de los sacerdotes judíos, ¿no? En el judaísmo, y tenían que dar monedas, ¿ves? Limosnas, ¿no? Una cantidad de dinero, para recibir oraciones de perdón. Jesús estaba bregando, Jesús estaba interfiriendo con el sistema también económico de los sacerdotes. La segunda cosa es que algunos en el mundo simplemente preguntan, ¿quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede? ¿No? Y se regocijan a descubrir que Jesús es el Hijo de Dios y que perdona pecados. Mira, abre su Biblia allá en Juan capítulo 3, por favor. Vamos a Juan capítulo 3. Y note, nosotros reconocemos este versículo, es el versículo más citado, pero también más pisoteado y abusado y mal aplicado y mal entendido. Pero note lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga que vida eterna. Este es el propósito de Jesús. Vaya más adelante conmigo. Abre su Biblia allá en San Juan. Abre su Biblia en Juan capítulo 9, por favor. Juan capítulo 9. Y note lo que dice en versículo 35, 36 y 37. Juan capítulo 9, de versículo 35 hasta 37. Dice, Jesús oyó decir que lo que habían hecho fuera. Lo que lo habían echado afuera. Y hallándolo, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió, dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto, el que está hablando contigo, ese es. Ahora, aquí hay una confrontación. Jesús le declara que él es el Mesías, ¿no? Vaya más adelante, Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11, mira lo que dice en versículo 25, 26 y 27. Juan capítulo 11, versículo 25 hasta 27 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él no tenía temor de proclamar y declarar quién él era. Y todo el que vive y cree en mí, versículo 26, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo lo he creído, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Esta era la amenaza que estaba enfrentando la religión de los judíos, el judaísmo, ¿no? Que alguien vendrá a predicar la palabra del Señor, el evangelio del Señor, sin chuparlo seco de sus monedas, de su limosna, de su dinero. Note que si Jesús no era el Hijo de Dios, los escribas, los religiosos estaban acertados, ¿no? Jesús estaría blasfemando. Sin embargo, puesto que Él es el Hijo de Dios, Él realmente perdonó. Él perdonó los pecados del hombre. La conclusión es absolutamente gloriosa. Él también puede perdonar nuestros pecados. Piénsalo bien. Abre su Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38, por favor. Mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Te recuerda en el día de Pentecostés, que se encuentra en Hechos capítulo 2, es donde nace la iglesia? Es donde nace la iglesia, ¿no? No importa de qué iglesia estamos hablando.
la iglesia en general, ¿no? Sea la iglesia protestante, sea la iglesia cristiana, sea la iglesia católica, más que viene más adelante, más después, ¿no? Pero la iglesia oficialmente nace aquí en Hechos capítulo 2. Y Pedro acaba de predicar. Mira lo que dice en versículo 38, Hechos capítulo 2. Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ese lenguaje al fin del versículo 38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué es el don del Espíritu Santo en este texto, en este contexto específicamente? ¿Sabe lo que es? Es la salvación. Ahora, permíteme, vamos al siguiente capítulo, vamos a Marcos capítulo 3, porque te recuerda que estuvimos hablando de Marcos capítulo 2, versículos 6 y 7, ahora vamos a Marcos capítulo 3, versículo 1 y 2. No se olvide que el texto fundamental nuestro es Mateo capítulo 10, versículo 24-33. Pero note Marcos capítulo 3, versículo 1 y 2, vamos a leer, dice esto. Otra vez entró Jesús en una sinagoga. Y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le observaron para ver si se le sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Los religiosos, en vez de buscar el bien del pueblo, siempre están tratando de proteger su poder, su posición, su autoridad. O por decirlo de otra manera más común y corriente, para proteger su derecho de abusar de un pueblo ignorante. Ahora, Jesucristo aquí tiene oposición. Y note que la oposición a la palabra de Dios, note que la oposición a la persona de Jesús, el Hijo de Dios, note que la oposición a Jesucristo siempre viene de adentro de la religión, no afuera. Es adentro, dentro de la religión establecida. ¿Ves? ¿Está dentro de qué? Está dentro del grupo de religiosos que tienen el poder y el control. ¿No? Nuevamente, Jesús entró en la sinagoga, ¿no? Allí se encontró con un hombre necesitado en medio de otros hombres opuestos a él. Imagínense, para ponerlo en un cuadro más sencillo. Imagínense que Jesús entra en la iglesia. Hay un hombre necesitado ahí con su mano seca. Se está pudriendo. Él está necesitado. Y él entra, ¿y quién está ahí? El liderazgo de la religión de esa iglesia, y sabe que ellos están en oposición a él. Él los mira a ellos y él mira al hombre que está necesitado. La primera cosa es que Jesús encontró a un hombre con una mano seca. El griego traducido es que tenía seca una mano, ¿no? Y el dicho ahí en griego significa que tenía su mano seca. Es decir, su mano había sufrido una herida o una enfermedad. No había nacido con la mano seca. Algo le sucedió, algo le pasó. Y por supuesto, su sufrimiento era desesperante. No estaba capacitado para trabajar y ganar su sustento. Él necesitaba la sanidad para poder proveer por él y su familia. La tradición afirma algo. La tradición afirma que era albañil, ¿no? Y que pidió a Jesús sanidad para no tener la vergüenza de mendigar, ¿no? Esa es la tradición. Ahora, la segunda cosa es que Jesús confrontó a los religiosos. Probablemente la misma delegación que había sido enviada anteriormente por el Sanedrín para investigar su enseñanza, ¿no? Y el deber de ellos era proteger, escuche bien, el deber de los religiosos de esta delegación era proteger el pueblo de los falsos maestros y proteger la nación de los, los sublevadores o rebeldes. Porque ve,
¿Cómo es que se van a, porque cómo es que ellos querían proteger al pueblo de los rebeldes? Porque se había casado con el gobierno. Si el judaísmo que da la bendición al que va a entrar en el poder del gobierno, igual como la hace la Iglesia Católica hoy día, ¿me entiende? Ellos tienen derechos que ellos quieren proteger. Ellos tienen intereses que quieren proteger y eso es lo que hizo este grupo de judíos representando el judaísmo, ¿no? Ahora, note que no estaban. Esta es la cosa cuando estamos leyendo aquí la escritura. Ellos no estaban en la sinagoga para adorar a Dios, no, hombre, sino para ver errores en Jesús. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito por cual tú y yo debemos de ir a la iglesia? No es para adorar y alabar y darle honra y gloria a Dios. Pero en vez de eso, ellos estaban ahí para ver si alguien estaba cometiendo un error, a fin con un solo propósito para poder acusarle. Es igual como muchos incrédulos, como muchos paganos infelices, ¿no? Como muchos que no creen, que vienen con su familia a la iglesia y solamente están buscando el primer error que va a cometer el pastor. Ellos no están ahí para adorar y alabar, para glorificar a Dios. Están buscando la primera razón para justificar su incredulidad. Pregunta, ¿cuál es el propósito por el cual usted va a la iglesia?